¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos una vez más acompañándonos en este proceso para preparar nuestros corazones a recibir la palabra de Dios. Victoriano, ¿cómo estás? Bien, bien, estamos aquí, pues la verdad muy contento. El tiempo de Pascua ha sido particularmente este año muy rico para mí, entonces Muy estoy bien, muy contento, bien. sí. Yo estoy feliz de la respuesta que hemos tenido en estas intervenciones y también muy feliz de estar oyendo a César Corres. Oye, sí, da muchos, Muchos elementos. muchos Es elementos un para dialogazo. repensar, para repensarnos también en esta, Así es. para ser más pascuales, dicen, Muy ¿no? bien, muy bien. Más pascuales. Pues Bien. adelante, Pues sí, ¿qué nos vas fíjate a que orientar? estamos en el tercer domingo de Pascua. Sí. Ciclo C, como ya sabemos, y como veníamos diciendo la vez pasada, pues propondremos para la reflexión también en este domingo la primera lectura que, al igual que el domingo pasado, es de los Hechos de los Apóstoles. Perfecto. ¿Te parece? Perfecto. Bien, entonces, en aquellos días el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles. Les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Pues aquí está la cita, pues es ahí del capítulo quinto, sí, que pues ya es así como prácticamente al final del capítulo. Y muchos comentaristas identifican este tramo del capítulo tercero al capítulo quinto como la sección del nombre, ¿no? Porque como se dan cuenta, como nos damos cuenta, aparece mucho en el nombre de Jesús, anunciar, predicar el evangelio en el nombre de Jesús, lo que decíamos el domingo pasado a propósito de la misericordia que se va multiplicando, es en el nombre de Jesús. Y pues no es acaso porque hace una referencia a eso que se hace en el nombre de Dios, ¿no? Y entonces, pues ya hay una fuerte caracterización también del autor hacia esto que está haciendo, pues, la obra de Dios, ¿no? Entonces hay una, como, pues, esto que ya va haciendo como parte de la conciencia de la relación que tienen los seguidores de Jesús con Jesús, que es la manifestación de Dios, ¿no? Entonces es el Señor. Y ahí está un elemento que es importante, que quiero subrayar antes de pasar a la primera frase del segundo párrafo, que es: hay que obedecer a Dios, ¿no? Antes que a los hombres. Y entonces hay en el discurso de Pedro, como nos podemos dar cuenta, pues el anuncio.
el anuncio querigmático, es el anuncio que tiene que ver con este Jesús que murió y resucitó. Cuyo ministerio, fíjate, es casi como, mientras lo leía me daba la impresión como un salvavidas, ¿no? Como justamente también para el Sanedrín, ¿no? Porque dice el texto que la mano de Dios lo exaltó y lo hizo jefe y salvador para dar a Israel la gracia y el perdón de los pecados. Y es muy fuerte porque venimos diciendo, ahora que estamos hablando de Lucas, cómo hay este constante lanzamiento del mensaje hacia hacia todo el orbe, ¿no? Ajá, como sí. Más allá de las fronteras, un mensaje que es universal, que es para todos, para cada uno. Y Pedro, que está haciendo el anuncio, que es el núcleo de la buena noticia, ¿no? Y se lo dice ahí en el Sanedrín, ¿no? Ahí en el centro del poder político y religioso, y también para el perdón de los pecados. Eso que constituye ya para nosotros como la posibilidad, ¿no? de la redención, de la liberación, como dice César, de los demonios, ¿no? De los demonios, dice. Y no como de los demonios ahí de Hollywood o del exorcista, ¿no? Ajá. Sino de eso que nos encadena como la envidia, la avaricia, es decir, todos esos sentimientos que, dice, nosotros tendríamos que estar ahí como pascuales, ¿no? Exorcizando nuestros demonios, ¿no? Y es el planteamiento de Pedro en el centro del Sanedrín. Y el otro elemento que es muy interesante, ¿no? de este anuncio que hace Pedro, entonces es ese Jesús en algunas... En el nombre de Jesús, de este Jesús que murió y resucitó, porque el Altísimo lo resucitó para la gracia y la salvación de sus pecados, de los pecados del mundo entero. Y algo que en el ordenamiento jurídico del mundo bíblico es muy importante, ¿no? Nosotros somos testigos, sí, ¿no? Si no hablamos ahí porque sí, ¿no? Sino como hay esta constante referencia al testimonio. Tú nos decías el domingo pasado que nosotros creemos a partir del testimonio que dan los apóstoles. Sí. Y justo en este anuncio es lo que se pone en juego. Nosotros somos los testigos, pero no solo, ¿no? Dice Pedro, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Y ahí se cumplen totalmente los requerimientos de la ley, ¿no? Porque son dos los testimonios y entonces es una noticia cierta, ¿no? Es un testimonio válido, veraz, porque están los testigos de lo que ha ocurrido. Pero el núcleo de todo el relato, muchos comentaristas están de acuerdo en que es la frase con que introduce el anuncio Pedro, ¿no? Dice Pedro, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Y este es un paso como muy importante porque nosotros hemos ido comentando y los que acá nos han acompañado de cómo Jesús hace una revolución tremenda, ¿no? Esto de sacar el culto a Dios del templo, de plantarse casi como que pone su púlpito en el lago de Genezaret, ¿no? En el mar de Galilea o en la sinagoga. Es decir, Jesús va más allá porque el ordenamiento jurídico
religioso del mundo hebreo, del mundo judío, pues era pues muy restringido, ¿no? No daba muchas posibilidades, había muchas exclusiones, ¿no? Así es. Solo los varones, después de una cierta edad, después de que hicieron la iniciación, y párale de contar, ¿no? Y bueno, mientras que no cayeran en... Mientras que no cayeran en la desgracia de la ley. Desgracia. ¿No? O que se convirtieran en reos de muerte, o leprosos, o lo que sea que pasara, ¿no? Es decir, había una infinidad de posibilidades de exclusión. Así es. Y entonces ahí hay como que una ley que ya no es obediencia a Dios. Pongo delante de ti, dice el Éxodo, ¿no? Pongo delante de ti el camino del bien y del mal, ¿no? Y entonces ya no es un camino del bien. Ya no es un camino en el que se hace la voluntad de Dios. Ya no es un camino de salvación, de gracia y de perdón de los pecados, como dice Pedro. Y entonces, a mí me parece, esto no lo leí, pero pues viene como consecuencia, ¿no? Es decir, si la obediencia está, como dijéramos, como encarnada totalmente en Jesús, ¿no? Lo que dice la carta a los hebreos, pues un cuerpo me has dado, entonces he dicho, aquí estoy, citando el Salmo, ¿no? Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y pues estás de acuerdo, ¿no? Como en el Nuevo Testamento, si hay una virtud que se exalta en Jesús, es la obediencia a la voluntad del Padre. ¿No? La carta a los Filipenses. Sí, el himno bellísimo. De se anonadó, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pues así, y entonces se juega, pues, todo el ministerio de Jesús, ¿no? Como en esta frase, donde hay que obedecer entonces a Dios antes que a los hombres, después a los hombres. Y aquí pues entramos como en una, creo yo, en una consideración que conviene pues hacer y no quedar ahí, porque pues está la cosa de la obediencia a Dios, ¿no? Donde frecuentemente en nuestro modo de hablar o en la confrontación con el mundo o con eso que nos pudiera parecer el mundo, ¿no? Real o imaginario, ¿no? Eso es contrario a la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces, de una manera ahí absoluta, contundente, decimos, eso es contra la voluntad de Dios. Y pienso, por una parte, pienso en muchas cosas, pero pienso en el ministerio del Santo Padre Francisco, ¿no? Como muchos de manera lapidaria dicen, no, este hombre es un hereje, va contra la voluntad de Dios, no está obedeciendo a Dios. Hemos comentado como a nosotros nos parece como una vuelta profunda al Evangelio, ¿no? Sí. Que en algún momento quizá lo hablaremos con más atención, con más cuidado, pero donde la tentación sigue siendo profundamente esa, ¿no? ¿Quién es el intérprete absoluto de la voluntad de Dios? ¿No? Y ahí, pues bueno, muchos como que vamos ahí peleándonos la primogenitura, ¿no? De decir, pues nosotros sí estamos en la plena obediencia a Dios. Y los de enfrente no. Entonces ahí está siempre esta fatiga, porque algunos de los comentaristas decía, bueno, primero hay que preguntarse qué es lo que me lleva a la oposición ante un mandato de la autoridad civil constituida, ¿no?
O religiosa. O religiosa, a eso iba también. Porque por una parte, pues Pablo en la carta a los romanos, pues dice, si me permites, solo el inicio del capítulo 13, donde dice que cada uno se someta a las autoridades establecidas, porque toda autoridad procede de Dios. Y las que existen han sido establecidas por Él. Y entonces Pablo remata ahí de manera, por tanto hay que someterse, y no solo por miedo al castigo, sino por deber de conciencia. Es decir, Pablo hace este llamado a pues estar en conformidad con la autoridad civil, y justamente tú dices, pues para nosotros hasta obediencia prometemos en las manos del obispo, ¿no? Sin embargo, habría que pensar si puede ser una obediencia así como supina, ¿no? Porque esto es justamente lo que Pedro pone en juego ante esta afirmación en el Sanedrín, que como decíamos, pues es el centro del poder, está ahí el sumo sacerdote, ¿no? Y es así o no, porque lo que le están achacando a Pedro es que son dos cosas fundamentalmente. Que no se somete, ya lo habían apresado con Juan, viene liberado por un ángel, lo vuelven a apresar, ¿no? Y les vuelven a intimar que no prediquen el nombre de ese, ¿no? Porque ni siquiera dice el nombre de Jesús, el sumo sacerdote, ¿no? Y entonces lo acusan a los apóstoles de desobediencia. Y algo que es como pues más tremendo, porque es entienden que la responsabilidad del asesinato de Jesús pues está en el Sanedrín. Y eso pues también tendría eventualmente consecuencias legales para el Sanedrín completito, ¿no? Porque si decretan la muerte de Jesús, pues alguien podría decir, oiga, pues ojo por ojo, ¿no? Y diente por diente. Entonces, estos también se pondrían ahí en la condición de ser ajusticiados. Pero la cuestión, pues, por supuesto que tiene como pues unos desarrollos más profundos, porque ahí habría que cuestionarse y preguntarse también, o sea, cuestionarse también a propósito de las indicaciones o de las órdenes que una autoridad puede emitir, ¿no? Me acuerdo que me decía alguna vez que tuve una charla con el padre Sergio Ruiz, ¿no? Sí. Que era el vicerrector cuando entramos al seminario, y me decía, chavo, tú debes siempre obedecer, ¿no? Dice, menos cuando te digan, bájate los pantalones, ¿no? Lo decía así en un modo. Es decir, tendríamos que admitir que hay, puede ser que la autoridad no siempre esté como en función de la voluntad, del servicio de la voluntad de Dios, porque lo que debe ser consistente en el servicio de autoridad, pues debe ser la indicación del maestro, ¿no? El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Y entonces, como bien acabas de decir, pues como una actitud de servicio. O sea, ¿qué conviene para que el reino de Dios se establezca, para que la voluntad de Dios se cumpla, para que el designio de salvación hacia los hombres pueda actuarse? Y hay que decir que a lo mejor no siempre en las necedades de
la autoridad no siempre se cumple. Pero también habrá que cuestionarse si la oposición a la autoridad civil no está bien una necedad, ¿no? Sí. Porque a veces, pues yo puedo ponerme ahí muy sabroso contra la autoridad, porque pues nada más, porque ni cristiano es, ni católico es, ni se peina como yo, ni habla como yo. Y a veces puede ser pura necedad. Y entonces, ¿qué se requiere? Porque podría parecer ahí como una cosa que no tenga como solución, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que se requiere, híjole, me parece, ¿no? Porque ya aquí entro en lo que voy yo pensando, elaborando, pues se necesita una madurez que me permita no irme con la finta inmediatamente, ¿no? Como en una reacción ya automática ante todo lo que a mí no me acomoda o lo que yo creo que no está bien, ¿no? Entonces, la vida cristiana requiere, me parece a mí, bueno, algo que ya habíamos dicho en alguno de los domingos pasados, no sé si en Cuaresma, a propósito del discernimiento, ¿recuerdas? Porque no puedo aventarme al bulto sin decir, a ver, espérame tantito, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy defendiendo? ¿Cómo esto ayuda al anuncio de la buena noticia o cómo no ayuda? ¿No? Y entonces esto requiere, por supuesto, que pueda ampliar yo mi horizonte de un evangelio que es así, de un horizonte pues vastísimo, ¿no? Donde la aspiración es el amor sin límites, ¿no? Hasta el extremo, como anotabas tú el Jueves Santo, hasta el extremo, es decir, hasta el que no se parece a mí, el que la piensa distinto como yo, el excluido, el asesino, el indigente, ¿no? O sea, ¿de qué manera esto construye o no construye, ¿no? Y entonces, por supuesto que Pablo, me parece, o Pedro también en alguna parte lo dice, pues no dice pues ahí como borregos, obedezcan y tan, porque así lo quiere Dios. Porque a lo largo de la historia pues ha habido un uso ideológico de estos tópicos, ¿no? De estas frases, pues yo soy la autoridad y tan, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos. Yo te diría que sería muy conveniente que le diéramos a los que nos escuchan claves de por dónde la obediencia y este asunto de la autoridad siempre son tierra resbalosa, ¿no? Sí, es tierra jabonosa, ¿no? Sí. Porque no podemos decir que la obediencia total, ¿no? No. Ya está la frase de Pedro, tenemos que obedecer primero a Dios. Y luego se trata de descubrir que la obediencia es muy importante para la vida del cristiano. Es tan importante que en ese sentido yo lo equipararía al martirio, ¿no? Juan 23 decía que los cristianos no estamos llamados al martirio cruento, sino a la disciplina constante. Y es decir, la disciplina es una obediencia a la palabra de Dios, a la autoridad bien establecida, a las autoridades civiles, porque no podemos decir que los cristianos no vamos a cantar el himno nacional, ni no vamos a saludar a la bandera. No, la obediencia civil es muy importante. Muy importante. Pero yo creo que
llegado el momento, si la obediencia está impidiendo la construcción del reino de Dios y la obediencia está tratándose de imponer a manera de que no haya amor, no haya servicio, en ese momento la obediencia a la autoridad terrena ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido. Es decir, a mí me gusta mucho la frase, pues, ¿en dónde amo más? ¿En dónde amo más? No, ese es un criterio para discernir todo, ¿no? Primero que nada, tengo que purificar mi concepto del amor. Porque no es un sentimiento, porque no es una pasión, sino es una disciplina de generosidad, de perdón, y entonces de trabajo, de responsabilidad. Entonces, verdaderamente, el tener el criterio de dónde amo más, cuando yo establezco un diálogo con la autoridad, que al final de cuentas tengo que obedecer, porque a lo mejor la autoridad tiene más elementos que yo. Eso es muy importante. La autoridad, el papá de una familia, tiene más elementos que el hijo. Y el obispo tiene más elementos que el presbítero. Y el presbítero, el párroco, tiene más elementos que cualquiera de sus laicos, ¿no? Sí. Entonces hay que descubrir que el juicio... Casi siempre, pero que el juicio está matizado por el conocimiento. Sí. Y entonces, algunas cosas no las comprendemos porque ni podemos ni debemos saberlo todo. Claro. ¿Sí? Entonces, la obediencia es, al final, una cosa que nos rescata. Nos rescata. Pero, mientras que no se da el veredicto, nosotros podemos opinar, nosotros podemos tratar de ver por dónde amamos más, en dónde nos entregamos más, en dónde nos quebrantamos en nuestra voluntad más. Claro. Porque en la disputa entre la autoridad y el subordinado es una disputa de privilegios, ¿no? El mundo funciona así. El que está arriba pretende... Más como lucha de poder. Más como lucha de poder. Claro. El que está arriba pretende garantizar sus privilegios y el que está abajo pretende arrancarle los privilegios al de arriba, ¿no? Entonces la obediencia cristiana es otra cosa. La obediencia cristiana es el que está arriba, como el que está abajo, planteándose muy seriamente cómo amar más. Cómo construirse. Cómo construir, Sí. cómo construir el reino de Dios, cómo ser más disponible a la palabra, en donde nos quebrantamos más. Es un quebrantamiento. ¿Dónde crezco? En donde crezco, en donde me doy más, en donde perdono más, en donde me comprometo más. Porque no es una lucha de poderes, sino un diálogo para el servicio. Ahí está el punto, ¿no? Ahí está el punto. Cuando logro entenderlo no como una lucha de poderes, sino cómo voy creando espacios para entender la voluntad de Dios. Así es. ¿No? Porque la voluntad de Dios que no tengo ni yo ni tú. Ni tú. Ajá. Y entonces no me pongo ni pongo ahí al tótem como el único, absoluto, mediador y ¿cómo se dice? Intérprete autorizado de la voluntad de Dios, sino esto que va pasando en la iglesia desde hace 2000 años, de cómo vamos caminando para ir buscando la voluntad de Dios. Y entonces pues es algo como mucho más dinámico, que por supuesto en nuestros ordenamientos pues tiene como pues caminos que nos pueden dar mayor certeza, ¿no? Que si el derecho canónico, que si las diferentes normas que vamos teniendo,
pero no como absolutos. Podemos caer en la trampa del absoluto. Ajá. Y una regla que podría ser por todos aceptada, buena, se convierte en opresora cuando utilizamos esa regla para apalear a Para otro, oprimir al otro. para oprimir al otro, para destruir al otro. Es decir, el Señor Jesús se dio cuenta de que las reglas del Antiguo Testamento, las que habían sido promulgadas por el Padre, se utilizaban para dañar a los para demás. oprimir al otro. Para oprimir al otro. Sí, sí, sí. Entonces, todas las reglas santas que podemos tener en la iglesia y que podemos tener en la sociedad civil y en una familia, cuando se convierten en opresoras, dejan de tener validez. Sí, y entonces es necesario obedecer primero a Dios, muy probablemente dentro de las mismas reglas. Sí. Muy probablemente no tenemos que hacer caso omiso de las reglas para obedecer a Dios, Claro. porque no se trata de eso. Se trata de comenzar a desprenderse de los intereses que están detrás de estas reglas que se aplican, porque hay reglas de todo y se aplican solo unas. Sí. Entonces, hay una utilización, un uso amañado, ¿no? sí, de las normas. es como una sordera, selectiva, ¿no? Selectiva. Yo hago caso omiso de algunas reglas y algunas otras las pretendo imponer a todo mundo. Ajá, ajá. Entonces, Y fíjate cómo el texto nos, el texto litúrgico, ¿no? Porque ya es que hace un salto. Sí, sí. Cómo nos lleva a la comprensión justo de esto que vienes diciendo, desde esta exigencia que es para mí, ¿no? Porque obviamente yo necesito preguntarme, por eso te decía yo, pues se necesita ir madurando en la fe, ir madurando como cristianos, de manera que yo me pueda preguntar si no es una necedad. En la posición que yo me encuentre, porque como párroco o como súbdito del arzobispo o del Santo Padre, ¿no? Es decir, o el Santo Padre en sí mismo. O el Santo Padre en sí mismo. Es decir, si no, se convierte en una necedad que es una afirmación de mí mismo, ¿no? Así es. Que no me lleva a confrontarme. Y la conclusión del texto litúrgico, que casi es como, o sea, ¿de qué manera? Ellos se retiraron del Sanedrín, dice Lucas, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Ajá. Y que me lleva al texto, pues, de las bienaventuranzas justamente de Lucas, que en la última dice: felices cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y desprecien su nombre a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo, porque el premio en el cielo es abundante. Del mismo modo trataron sus padres a los profetas. Es decir, la consistencia en la obediencia pues tiene que ver con esto que decías, que me descoloca, que me exige, que me saca de mis comodidades, que me invita a ser más generoso, a ponerme más en juego, que me permite preguntarme si no es mi necedad de una desobediencia civil porque así, ¿no? Porque este mundo va contra mi fe cristiana. Rebelde sin causa. Como rebelde sin causa, como muchos en la catolicidad, en la cristiandad, ¿no? Que impugnan y se ponen contra la autoridad, y a lo mejor no es el caso, ¿no? Yo diría que este tema escabroso que elegiste, yo lo resuelvo en mi vida de muchas formas. No puedo decir ahorita todas las formas que he pensado, Claro. pero
En primer lugar, a estar atentos a la palabra de Dios. Claro. Ser muy, muy abiertos en la escucha y en el cuestionamiento que la palabra hace de mí mismo. Hace en mi vida, claro. De mí mismo, no de la sociedad, ni del obispo, ni del papá, ni del hijo, sino a mí. ¿Cómo me cuestiona la palabra? ¿Qué pasos me hace dar para estar más disponible a la gracia, ¿no? Luego, el discernimiento también tiene mucho que ver con la oración. Sí. La oración. El contacto permanente, emocional, de diálogo, de amistad con el Señor. Y la otra cuestión que yo pienso que me da mucha luz es el examen de conciencia. Llegado al final del día o cuando vas en el metro, ¿Qué hice? haz un examen ¿Cómo lo hice? de lo que dijiste y lo que te dijeron y lo que respondiste. Reproduce en tu mente Lo que sentiste. lo que sentiste, qué fibras te tocó el hecho, por qué respondiste esto, por qué saltaste, por qué te defendiste. Este examen de conciencia yo lo diría como una necesidad muy real para descubrir qué me va a dar vida y qué me da muerte. Porque hay muchos actos que pueden ser los mismísimos, que yo puedo utilizar palabras muy tiernas y me dan muerte. Y me da muerte. Porque no estoy obedeciendo la palabra de Dios. Y hay muchas cosas que pueden ser pues muy rebeldes, que me pueden producir vida. Sí. Entonces, no es la forma, ni el contenido, sino el por qué lo ¿Y dijimos. qué estoy haciendo? Sí. ¿Por qué me involucré en este rollo, en esta discusión? ¿Qué fibras me tocaron? ¿Qué fibras que traté de tocar? Hay que repensar nuestra historia mucho. Sí. Hay un libro que se llama Durmiendo con un pan, de los hermanos Lin. Se los recomiendo mucho. Que al final del camino todo se reduce a qué te dio vida y qué te dio muerte. Y entonces puedes allí ver si la obediencia o la obediencia a la palabra o la desobediencia civil, ¿no? a la desobediencia o la desobediencia a una autoridad constituida. Pues me dicen ahora que el metro ya está todo con flechas, ¿no? ¿Por qué me voy a ir por la derecha? A mí me gusta irme por la izquierda. A ver, que me digan algo. Que por aquí no puedo subir, ¿cómo no? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Sí. Es decir, muchas cosas de desobediencia nos producen muerte. Tampoco es ser borregos. No. Pues yo obedezco. Cuando la Unión Soviética murió, fue un caos para las maestras de la escuela, de las escuelas que tenían que dar adoctrinamiento a los niños, y entonces les dijeron, pues ya no hay adoctrinamiento. Y las maestras se preguntaban, entonces, ¿qué les decimos? ¿De qué vamos a hablar? Díganos qué les decimos. Es decir, la obediencia así, absurda, tampoco produce vida. Sí, es muy, muy importante esto que dices, porque por eso hacía yo referencia a aquella vez que hablábamos del discernimiento, ¿no? Sí. Que tiene que ver con el trabajo espiritual propio, por la revisión. Y si me permite, yo pondría una cosa más que también me parece importante, que es como dices tú, rebotarlo con la comunidad. Sí. Porque pues frecuentemente la comunidad, Dios nos habla a través de la comunidad. Sí. Obviamente se espera que haya pues también
una madurez en la comunidad, Sí, ¿no? sí. Bueno, porque si si es agarramos comunidad, juntos la parranda, si es comunidad que ora, que escucha la palabra, que está dispuesta, bueno, es una comunidad cristiana, no es un grupo social, de eso estamos no hablando. es en la fiesta, Ajá. a ver qué opinan, ¿no? No, si, no. si me caso o no me caso, no, es una comunidad. No. También porque a veces sí hay esas banalizaciones, ¿no? De la También voluntad de me Dios. interesa mucho decir que el cristianismo son decisiones. Y cuando un discernimiento no nos lleva a una decisión, aunque nos equivoquemos, es mejor equivocarse que no tomar decisiones. Ajá, sí. Y entonces un discernimiento que nos mantiene en una posición de pasividad, O de parálisis, ¿no? o de parálisis. Uy, tremendo, El tremendo. Evangelio constantemente nos Es está un diciendo dinamismo. que Jesús está sacándonos de la parálisis. Entonces, bueno, el discernimiento, la escucha de la palabra, la oración, el análisis de conciencia y la comunidad. Y yo agregaría la palabra de una autoridad moral, una autoridad de la comunidad Reconocida, en la que tengas confianza. Todo esto se combina en nuestra mente, en nuestro corazón, para tomar una decisión. Una decisión. Y efectivamente el aterrizaje es la decisión. La decisión estará señalada por el amor. Por el amor. ¿En dónde amo más? ¿En dónde amo más? Y eso puede ser un criterio muy sencillo, pero también muy profundo, ¿no? Porque pues me pone totalmente en juego, y entonces pues esta es la fatiga también de la comunidad que se plantea el anuncio del Evangelio, ¿no? Porque no tenemos el teléfono rojo. No. Marcas y te contestan en el cielo y ¿qué hago? Sí. A o B. Escuchaba yo a alguien que decía que Dios le había dicho que no, ¿no? Y yo le dije a la amiga que me contó, pues dile que te dé su número de teléfono, porque a mí me interesaría hablar directamente con él. Sí. Pero bueno. Por algo son así las cosas. Sí. Dios se juega la posibilidad de la equivocación humana. Sí. Se la juega. Si no, nos hubiera mandado al mundo con un manualito, ¿no? En este caso haz esto, en este caso los protocolos, ¿no? Sí, protocolos. Sí, a veces quisiéramos que fuera así, ¿no? Sí. De protocolos. Pero Dios se juega, la libertad del hombre se la juega muy en serio. Y entonces nos da los elementos para el discernimiento. Porque de otra manera no sería amor, ¿no? ¿Cómo se explica? Es un riesgo. ¿Cómo se explica el amor sin la libertad? O sea, no es a la fuerza. Sí. Es una decisión. Pues muy bien, Victoriano. Pues ahí está. Me encanta que te metas en estos temas candentes. Escabrosos, dices tú. Escabrosos. Pero bueno, creo que sí, pues la palabra de Dios necesita confrontarnos en tiempos, siempre pues, ¿no? Pero pues ya hemos coincidido en que estamos en un tiempo en el que a mayor razón necesitamos preguntarnos cosas. Sí. Y pues hay... esta vez el buen Pedro, como siempre, nos da ocasión, ¿no? Está bien, pues amigas, amigos, ahí está el planteamiento del anuncio del Evangelio. Escríbanos sus comentarios porque yo creo que es un tema de jabonero. Sí, entonces hay que estar ahí atentos. Entonces... pues háganos saber, sí. Va a ser muy, muy importante recibir su apreciación, sus dudas, pero también en lo que no están de acuerdo, en lo que les parece raro, extraño, no sé, lo que tengan en su corazón. Muy bien. Suscríbanse. Los que no están suscritos, nos hacen mucho bien en el sentido de que todas las suscripciones van haciendo que esto llegue a más personas. En los buscadores nos encuentran más si tenemos muchas suscripciones, pero tampoco estamos en la idea de tener fans por todo el mundo, ¿no? De aumentar de aumentar nuestra egoteca. Sí, claro. Muy bien. Suscríbanse y muchas
Felicidades por este tiempo, Pascual. Pascual, felicidades.